irán accediendo a medida que vayan llegando. Así que sin problema vamos a empezar poquito a poco y me gustaría empezar pues por algo muy sencillo, por un cuento, realmente. Os quería presentar a esta persona. Esta persona se llama Pedro. Y Pedro, como veis, es un chaval joven, es un chaval que debe tener como del orden de unos 16 años, pero que tiene un problema. El problema no es otro más que el que escucha voces en su cabeza. Escucha voces en su cabeza. ¿Vosotros creéis que esto es un problema real? Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a meter dentro de la cabeza de Pedro y vamos a ver una situación en un día tal como hoy. Hoy Pedro se enfrenta a uno de los días más importantes de su vida. Mañana tiene el último examen de su carrera universitaria. Es el último día en el que va a hacer el último examen y del que depende de que apruebe la última asignatura. Pero por otra parte, también tiene que jugar un partido de fútbol. Durante todo el año ha estado calificándose con sus compañeros y va a jugar la gran final hoy. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y nos vamos a meter dentro de su cabeza a ver qué es lo que pasa. Dentro de su cabeza, una de las voces le dice: enhorabuena, Pedro, por fin ha llegado el día. Después de tantos años de esfuerzo, mañana tenemos el último examen. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es ponernos a estudiar. Pero dentro de su cabeza sale otra voz que dice: oye, ¿cómo vamos a ponernos a estudiar si hoy tenemos el partido de la final de fútbol para la cual nos hemos clasificado durante todo el año? Hombre, Pedro, dice la otra voz, ¿cómo es posible que te plantees eso? ¿Qué es lo más importante? ¿Hacer el examen, estudiar bien y hacer el mejor examen que podamos hacer? ¿O jugar al fútbol? Y su otra voz le dice: evidentemente jugar al fútbol. Si te das cuenta, hemos estado jugando durante todo el año, yo iba a ir Pepita, esa chica que tanto me gusta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ir a jugar el partido. De repente sale otra voz dentro de su cabeza y le dice: bueno, Pedro, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar el partido, pero en cuanto termine, nos volvemos a casa y nos ponemos a estudiar. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Se van a jugar el partido. Y cuando termina el partido, resulta que han ganado. En ese momento la voz dentro de la cabeza de Pedro le dice: bueno, Pedro, por fin, hemos ganado, hemos acabado el partido, ahora, tal y como quedamos, vamos a volver a casa a estudiar. Y una voz dentro de su cabeza le dice: pero ¿cómo vamos a ir a estudiar si hemos ganado? Todos mis compañeros se van a tomar, se van a beber unas cervezas. Y además, has visto a la chica cómo me miraba. Yo creo que tengo una oportunidad. ¿Cómo voy a volver a casa? Pero, ¿no habíamos quedado en que eso era lo más importante? Sí. Pero bueno, otra voz dentro de su cabeza le dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos, tomamos una cerveza y cuando la hayamos tomado, nos volvemos a casa y estudiamos. ¿Te parece? Vale. Se van a tomar una cerveza, que no son dos, sino tres. Y a la tercera, la voz dentro de su cabeza empieza a decirle: Pedro, vas a ser un desgraciado, nunca en la vida llegarás a nada. Siempre te pasa lo mismo, siempre eliges aquello que no es bueno para ti. Tú te puedes imaginar que mañana vayas a suspender el examen y tengas que repetir curso. Un año perdido simplemente por tomar dos cervezas de más. Total que Pedro se siente un poco humillado y dice: bueno, pues venga, es verdad, nos vamos a casa. Pero justo cuando entran en casa, en su cabeza, ve que está yendo hacia la nevera. ¿Dónde vas? A la nevera, tengo que comer algo, hemos bebido tres cervezas, tengo que comer algo. Pero hombre, ¿no te das cuenta de que si tú bebes una cerveza después de haber, o sea, tomas comida después de haber bebido una cerveza, te va a entrar el sueño y no vas a poder estudiar? Dice: bueno, pero es que claro, es que si no tomo, si no como algo, me va a sentar mal la bebida. Bueno, dice otra voz dentro de su cabeza, no pasa nada. Hacemos una cosa. En el momento en el que tomemos un pequeño sándwich, nos hacemos un gran tarro de café y así no nos quedamos dormidos. Venga, pues vale. Se lo toma el café, pero justo cuando empieza a estudiar, se pone así y los ojos empiezan a caérsele. Y la voz dentro de su cabeza empieza a decirle: un desgraciado, vas a terminar durmiendo entre cartones, en la calle, vas a ser un desgraciado toda tu vida. ¿No has visto lo que has hecho? Hasta que una voz dentro de su cabeza dice: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la cama
y así dormimos. Mañana nos levantamos temprano y nos ponemos a estudiar. ¿Te parece bien? Pues bien me parece. Hasta aquí estas voces que Pedro tiene en su cabeza. Os voy a poner una imagen ahora, a ver si os suena. ¿Os suena alguno esta imagen? Lo que hemos estado viendo es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza y que tenemos además de una manera constante, habitual. Todos nosotros tenemos esa parte, ese pequeño demonio, digamos, que es el que dice: vete a jugar al fútbol, diviértete, vete a ver a la chica que te gusta, bebe, come, duerme. Y tenemos ese angelito que es el que nos dice: tienes que hacer lo correcto. Es verdad que no te apetece estudiar, pero tienes que hacerlo. Es verdad que no te apetece quedarte en casa cuando podrías salir, pero tienes que hacerlo. Y luego tenemos un pequeño personaje que no está aquí, que es lo que nosotros llamaríamos el conector. Ese personaje que siempre encuentra la solución indicada. Ese personaje que, como habéis visto, en un momento determinado decía: bueno, no pasa nada, vamos y jugamos el partido, pero nos volvemos después. Bueno, no pasa nada, vamos, tomamos una cerveza y nos volvemos. Bueno, no pasa nada, comemos, tomamos un café y volvemos. Ese personaje es el que nos ayuda a no acabar todos en el psiquiátrico, a no acabar todos completamente locos, porque si os dais cuenta, todas estas conversaciones que nosotros tenemos todos los días, normalmente acaban siempre o decantándose de un lado o decantándose de otro. Si tenemos una parte muy diablillo, pues al final acabamos muchas veces tumbados en el sofá, esperando a que las cosas pasen o esperando a que no pasen. Y si tenemos otra parte eh, angelito, lo que hacemos es estar haciendo siempre lo correcto. Ni lo uno ni lo otro es excesivamente bueno, porque si estás haciendo todo el día caso a tu demonio, lo que estás haciendo es convertirte al final pues en una persona asocial, en una persona abandonada por completo. Pero si estás todo el día con tu angelito, lo que estás haciendo todo el día es lo correcto. Y no le das a tu cuerpo la posibilidad de desfogarse un poco, de tomar una buena comida de vez en cuando, de beberse una buena botella de vino, de hacer algunas cosas que hacen que la vida se convierta en algo mucho mejor. Este era el punto de partida en el que yo quería poneros en situación sobre qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre nuestro cerebro, vamos a hablar sobre esto que tenemos aquí dentro de la cabeza. Y vamos a hablar de algo con lo que tenemos conversaciones permanentemente. Entonces, vamos a empezar por hacer algo muy sencillo, que es una referencia a un señor que se llamaba Paul MacLean. En esta voy a intentar ajustar la ventana para que se vea bien la imagen. Este señor que se llamaba Paul MacLean, allí por los años 60, desarrolló una teoría en la que decía que realmente no teníamos un cerebro, sino que teníamos tres. Realmente fue una teoría que en principio no tenía una base demasiado científica, pero que con el tiempo todas las pruebas que se han hecho han ido demostrando que realmente tenía mucha razón. Entonces, él lo hizo, por una parte, por intuición, pero luego se dio cuenta a través de la biología comparada de que esto realmente tenía una base científica y que realmente era así. ¿Por qué decimos que tiene los tres cerebros? Y daros cuenta de que los tres cerebros van a tener mucho que ver con el diablito, con el angelito y con ese intermedio creativo. ¿Qué es lo que dijo Paul MacLean sobre la teoría de los tres cerebros? Pues básicamente que tenemos tres cerebros que se han superpuesto a lo largo de la evolución. Dos cosas sobre las que os voy a hablar durante estos 3 días van a ser sobre la evolución, sobre cómo nosotros hemos llegado a este punto, muy claro, y tenemos que tener muy en cuenta que en la mayor parte de los casos, básicamente no somos más que animaliños. Aunque nosotros creamos que estamos por encima del bien y del mal y que somos los reyes de la naturaleza, somos entes biológicos, somos seres biológicos que estamos limitados por unos condicionantes. Vais a ver durante todos estos días que a pesar de que nos parezca que nos movemos a un nivel consciente y que la realidad es la que nosotros percibimos, percibimos nada más un fragmento muy pequeño, y además es un fragmento que muchas veces no tiene que ver con la realidad. Por eso, la realidad para cada uno de nosotros es distinta.
Empezamos con el cerebro. Veis aquí una imagen y veis que en la parte del cerebro hay una serie de colores. Una de las cosas que se está haciendo actualmente, porque el cerebro es un gran desconocido, al cerebro le pasa como al océano. El océano para nosotros es enorme y conocemos en parte su superficie. Pero ahora es el momento en el que estamos empezando a conocer lo que hay por debajo de esa superficie. Hay miles y miles de metros. Hay miles y miles de seres desconocidos por completo para nosotros. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Desde hace muchos años se está empezando a investigar y a estudiar, pero no es ahora más que cuando empezamos a conocer un poco cuál es su funcionamiento. De hecho, lo veremos un poquitín más adelante. Una de las cosas que se están intentando es hacer un mapa del cerebro. Un mapa que nos permita saber cuáles son las áreas del cerebro que tienen actividad ante diferentes estímulos. Eh, Aún esta tarde veía un documental en el que hablaban de una persona que fue, yo creo que una de las primeras en las que comenzó, digamos, la parte del estudio de las emociones. Era un trabajador en Estados Unidos que estaba trabajando en una mina y era una persona que era muy querida, una persona agradable, una persona que siempre tenía un chiste, siempre tenía una sonrisa. Hasta que un día hubo un accidente horrible y en ese accidente horrible una roca casi casi le voló la mitad de la cabeza. Milagrosamente sobrevivió. Perdió un ojo y perdió parte de la masa del cerebro, parte del cráneo, lo perdió, pero sobrevivió. Y tras casi un año y medio en el que estuvo convaleciente para recuperarse y para todo esto, volvió al trabajo, pero volvió siendo una persona completamente distinta, completa y radicalmente distinta. No le aguantaba a nadie. Era una persona que siempre estaba malhumorado, que siempre tenía malas contestaciones, que no le daba exactamente igual que los demás cogiesen algo de comida o quedársela toda a él. Una persona que acabó siendo despedida al cabo de 2 meses y que durante los años siguientes fue pasando de trabajo en trabajo, perdiéndolos todos porque era incapaz de relacionarse con las personas. Lo cogieron como individuo de estudio y al final acabaron viendo que lo que le había pasado era que cierta parte del cerebro que le había desaparecido tenía mucho que ver con las emociones y con cómo nos relacionamos con los demás. Eso fue una de las chispas, uno de los momentos en los que muchos científicos se dieron cuenta de que posiblemente en el cerebro había ciertas áreas que tenían influencia sobre ciertas cosas. Entonces, lo veremos a lo largo de estos días, pero por ejemplo, vais a ver que el área en el que se produce la visión es la parte occipital, la parte de atrás de la cabeza, es donde se produce la visión. Puede pasar que a alguien le den un golpe en la parte de atrás de la cabeza y si se le afecta a ese área, se queda ciego. Pasa a no ver por completo. Tenemos áreas que están involucradas en el modo de caminar, en el reconocer a personas, en el oído, en el lenguaje. Fijaros lo que significa eso, que podríamos tener que si a una persona se le afectase porque tuviese un golpe o porque tuviese un derrame cerebral interno dentro de un área relacionada con el lenguaje, dejaría de hablar. No podría hablar, se le olvidaría por completo. Entonces, lo que se está intentando ahora desde el punto de vista científico es crear ese mapa que nos permita saber dónde están concentradas cada una de las actividades que los seres humanos podemos hacer. Entonces, estas tres capas de las que os hablo, de las que hablaba Paul MacLean, el doctor Paul MacLean, son el cerebro reptil. Es el cerebro más antiguo. Es el cerebro que compartimos pues básicamente con los cocodrilos, con las serpientes o hasta incluso con los dinosaurios. ¿Vale? Luego os voy a explicar cuáles son las funciones que tiene este cerebro. A este cerebro hubo un momento de la evolución en el que se le creó una capa que lo envolvió. Y esta capa es el cerebro mamífero. Este cerebro es el cerebro que compartimos con todos los mamíferos. Es un cerebro que permite que los animales tengan otro tipo de posibilidades que no tienen ya los reptiles. Muchos de vosotros que habéis tenido contacto con perros, con gatos, con animales domésticos, os daréis cuenta de que tienen un comportamiento completamente distinto pues al que podría tener una iguana, por ejemplo, o un lagarto. Simplemente por el hecho de verlos,
de mirarlos, tú miras a un perro, miras a un gato y tú notas una cierta inteligencia, ¿vale? Nada más con mirarle a los ojos, algo que no harás nunca con un lagarto, ¿de acuerdo? Luego os explicaré cuáles son esas funciones que tiene el cerebro mamífero. Y luego, por último, tenemos el neocórtex, que es la capa que envuelve tanto al cerebro reptil como al cerebro mamífero. Esta capa es única y exclusiva del ser humano. Y es una capa que tiene tal volumen, es tan enorme, tan grande, que lo que ha tenido que hacer es replegarse sobre ella misma. Si ahora mismo os hacéis una idea y veis aquí en la parte inferior izquierda un poquitín de cómo es el cerebro, veis que la parte de arriba es como si estuviese plegado y replegado, que hubiese cuencos, que hubiese valles, que hubiese todo plegado sobre sí mismo. Porque si eso lo extendiésemos, ocuparía más de 2 metros cuadrados. Es una zona muy rica en neuronas, muy rica en la parte en la que nosotros consideramos nuestra diferencia fundamental. Para no avanzar, voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a empezar uno por uno viendo cuáles son las funciones de estos cerebros. Tenemos el cerebro reptil y el cerebro reptil decide. ¿Por qué decimos esto? Porque es el cerebro primitivo, es el cerebro que regula absolutamente todo lo que nos hace vivir. El cerebro reptil se encarga de que respiremos. El cerebro reptil se encarga de que nuestro corazón lata. Se encarga de que hagamos la digestión. Se encarga de que nos movamos. En el cerebro reptil están las emociones básicas del ser humano, las emociones que no nos diferencian en nada de los animales. ¿Cuál sería, por ejemplo, una emoción básica? El miedo, ¿vale? Ante una situación de miedo, ante una situación de peligro, el cerebro reptil solamente hace 3 cosas, ¿vale? ¿Qué 3 cosas serían? Huir. Una de ellas sería esa. ¿Cuál sería la siguiente? Atacar. Hay algo que nos produce miedo, atacamos directamente. O bien, quedarnos paralizados. El quedarse paralizado por el miedo. El cerebro reptil, luego lo veremos, daros cuenta que en nuestro cerebro hay básicamente reacciones químicas, hay química, productos químicos, como son las endorfinas, como son los neurotransmisores, luego hablaremos de algunos, y hay reacciones eléctricas, chispazos, ¿vale? Entonces, cuando el cerebro reptil se enfrenta a una situación de miedo, lo que hace es dar órdenes de segregar algún tipo de neurotransmisor, como por ejemplo, ¿cuál sería? La adrenalina. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? La adrenalina, liberada en nuestro torrente sanguíneo, hace que nuestras pupilas se dilaten, hace que nuestros músculos se oxigenen, se llenen, se pongan en tensión, se llenen de oxígeno y nos prepare o bien para huir o bien para atacar. Entonces, si os dais cuenta, cuando tú tienes mucha carga de adrenalina en el cuerpo, eres incapaz muchas veces hasta de sentir el dolor, hasta de sentirlo. Entonces, este cerebro reptil es el que tiene el mayor control sobre todo nuestro comportamiento. Como os decía, regula el miedo, pero también el hambre. Si el cerebro reptil entiende que nosotros corremos algún tipo de peligro, o que necesitamos comida, o incluso todo lo que tiene que ver con la reproducción, todo lo que tiene que ver con el sexo, todo lo que tiene que ver con el cortejo. Si él ve que en un momento determinado corremos algún peligro, todo lo demás deja de importar. Vosotros imaginaros que tenéis un leve dolor de cabeza y estáis preocupados porque, ay, cómo me duele la cabeza, cómo me duele, que tal, ay, me está doliendo mucho. Y de repente hay algo que os amenaza. Viene alguien por una esquina y viene con una pistola, viene dispuesto a atacaros. Inmediatamente se te pasa el dolor de cabeza y no te vuelves a acordar de él hasta que ha pasado el peligro. Entonces, ¿por qué decimos que el cerebro reptil decide? Y acordaros muy bien de esto, porque a lo largo de estos días vais a ver cómo una de las cosas que hace el neuromarketing es intentar incidir en este cerebro reptil. Porque si este cerebro reptil dice que hay que hacer algo, todo lo demás, lo que viene a continuación, deja de tener ningún valor.
Vamos a pasar a la siguiente y vamos a encontrarnos con el cerebro mamífero. El cerebro mamífero siente. El cerebro mamífero es el cerebro donde residen las emociones, donde residen los sentimientos. El cerebro mamífero, vosotros lo veis muchas veces, ¿no? Cuando tenéis, por ejemplo, pues un perro o tenéis un gato. Si vosotros lo reñís, o incluso igual se ha comido una sardina que habíais dejado encima del gato, encima de la cocina, y le pegáis, veis cómo os mira, veis cómo se siente triste, veis cómo le pasa al contrario, por ejemplo, cuando venís de un viaje y vuestro perro os recibe en casa, cómo menea el rabo, cómo se pone de contento. Todo eso son emociones. El cerebro mamífero es el que diferencia a los reptiles de los mamíferos. Los reptiles no tienen emociones, ¿vale? Los reptiles, como os decía antes, son este tipo de evolución es algo que lo que permite es que los animales, en este caso, ¿vale? Tengamos ventajas competitivas. ¿Qué ventaja competitiva tiene el cerebro mamífero con respecto al cerebro reptil? Pues que, por ejemplo, los mamíferos no se comen a sus crías. Algo tan sencillo como eso. Los cocodrilos, los tiburones, animales de ese tipo, se comen a sus crías y no les pasa nada, y a sus congéneres. A los mamíferos no. Los mamíferos, en todo caso, ¿vale? Puede pasar que alguno mate alguna cría de la competencia. Vosotros seguramente algunas veces habréis visto algún documental de esos típicos en los que viene un león nuevo y quiere desplazar al león que tenía a la leona, y en ese momento lo que hace es matar a los leones pequeñitos para que las leonas vuelvan a entrar en celo. Pero eso nunca lo haría con sus propias crías. ¿De acuerdo? El cerebro mamífero lo que hace es proporcionar una serie de ventajas. Hace que nos regulemos mucho mejor. Las emociones, lo veremos a lo largo de estos días, tienen mucho que ver con nuestro comportamiento, con el aprendizaje y con algo básico que también nos diferencia de los reptiles. Y es la memoria. La memoria es algo fundamental en la evolución, porque si nosotros no tenemos memoria, nosotros no podemos adquirir una experiencia que nos sirva para enfrentarme o para enfrentarnos a una a una situación que ya nos pasó de una manera correcta. Si os dais cuenta, ¿para qué nos sirve la memoria? Nos sirve para, una vez que nosotros hemos logrado hacer algo, hemos resuelto un problema de una manera determinada, para volver a hacerlo. O, una vez que nos enfrentamos a un problema, saber cómo solucionarlo. ¿Qué función tienen en muchos casos las emociones? Fijar en la memoria. Muchas veces cuando nosotros hacemos algo que nos agrada, eso se queda fijado en nuestra memoria de tal manera que la próxima vez que nos enfrentemos a ello, esa emoción nos va a venir de nuevo. Las emociones tienen múltiples funciones y es algo en lo que todavía la ciencia no ha avanzado demasiado. Aquí entramos en un área difícil de tramitar, más que nada porque entramos dentro de la parte física y la parte espiritual. Entonces, es tremendamente difícil para los científicos demostrar cosas, pero la única manera de hacerlo es así, hacerlo de forma empírica, demostrar que las cosas se repiten y son siempre de la misma manera. Pero en el campo de las emociones está todo por descubrir. Las emociones no se sabe aún si están causadas por estos productos químicos. Luego os enseñaré en la sinapsis cómo funciona. Si están causadas estas emociones por los productos químicos que se segregan o son las emociones las que causan que se segreguen esos productos químicos. Las emociones son algo tremendamente complejo. Hay 7 emociones básicas, no vamos a hablar de ellas hoy porque esto es neuromarketing, aquí estamos hablando de la venta, pero sí hay que tenerlas en cuenta porque generar emociones es una de las cosas que el marketing persigue, porque si tú eres capaz de generar emociones, has dado un paso para poder entrar en la memoria de un individuo. Como os decía, es terriblemente complicado el tema de las emociones, porque cada uno las vivimos de una manera diferente. Y porque además las emociones lo que hacen normalmente es, desde el punto de vista espiritual, sobre todo, secuestrarnos. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo, de una emoción básica, una emoción negativa, que es la ira. ¿Eh? ¿Cuándo se produce la ira? Vosotros imaginaros, porque seguro que en muchos casos habéis sufrido
un acceso de ira, estáis hablando con alguien y ese hablar se convierte en una discusión. Y en un momento determinado esa persona dice una palabra, hace un gesto, hace algo que a ti te desagrada, pero que es que te desagrada de tal manera que la ira te invade y notas una sensación en tu cuerpo que es la ira diciéndote, déjame a mí, que ya me encargo yo. Y la ira toma el control. Y efectivamente, es lo que dicen en los juicios, ¿no? Estaba fuera de sí. Bueno, pues esto es como si la emoción te secuestra y hace de ti lo que quiere. Y claro, luego llega un momento en que la ira desaparece y vuelves. Y en ese momento en el que vuelves, tienes que hacer una revisión y decir, madre de Dios, a ver qué ha pasado. Porque cada vez que la ira entra en juego, se prepara normalmente una muy gorda. Y lo que tienes que hacer luego es revisar esos daños, ¿no? Ver qué es lo que has hecho, ver que seguramente has hecho cosas de las que te vas a arrepentir. Y luego es una cosa muy curiosa, porque eso sí que se está investigando, las emociones tienden a hacerse una especie de balanza. Es algo tan sencillo como si tú tienes un acceso de ira y esa ira ha llenado tu cuerpo de productos químicos al final, ¿eh? Necesitas tener otra emoción que te balancee, que te equilibre de alguna manera. Entonces, si tú has tenido un acceso de ira, luego vas a tener eh, tristeza, o vas a tener arrepentimiento, o vas a tener algún otro tipo de emoción que lo que haga sea calmarte. Entonces, las emociones lo que intentan es buscar un equilibrio, nada más. Y las emociones residen aquí, en el cerebro mamífero. Una de las cosas, luego os apuntaré un poquitín más, pero hay algo que es un punto fundamental, que se llaman las amígdalas. Las amígdalas no tienen nada que ver con estas que tenemos dentro de la garganta. ¿Veis que justo al fondo de la boca tenemos lo que llaman las amígdalas, que hay veces que se inflaman y las tienen que cortar, sobre todo cuando somos niños y las cortamos? Estas amígdalas no tienen nada que ver, ni siquiera no tienen ninguna conexión con las amígdalas cerebrales. Las amígdalas son dos bellotitas, dos garbancitos pequeñines que lo que hacen es dar paso a todo lo que tiene que ver con las emociones. A decir, si un estímulo externo tiene que provocar una emoción o no. Eh, Casi todos vosotros, por no decir todos, las habéis sentido alguna vez. Las habéis sentido en ese momento en el que algo os emociona. Ves una película y ves una escena que te emociona. Tienes que hablar en público y notas de repente una emoción, el miedo, que te embarga. Pierdes a un ser querido y notas aquí en la parte de atrás de la garganta una especie de sequedad que te impide hablar. Eres incapaz de pronunciar una palabra porque la garganta como que se te cierra por completo. Entonces, esa es una emoción que te está eh, embargando al final, ¿no? Y es algo sobre lo que no tenemos ningún control. Cuando una emoción se apodera de ti, es terriblemente difícil el superarla. O sea, pasa muchas veces. Se ve sobre todo cuando alguien habla y igual están haciendo un homenaje y quiere dar un discurso, pero hay un momento en el que recuerda igual a alguien y no puede hablar, ¿no? Que es el momento en el que se le ve que no puede hablar y todo el mundo aplaude porque esa emoción nos emociona a nosotros también. Entonces, esa amígdala es la puerta que el neuromarketing busca para dar paso a las emociones, porque si nosotros somos capaces de generar una emoción, también es posible que seamos capaces de dar el siguiente salto, que es el de entrar en la memoria de esa persona. Aquí os voy a poner un caso muy sencillo, que es, os habrá pasado en algunos casos, cuando veis un comercial, cuando veis un anuncio en televisión, esos anuncios en los que suena la primera nota musical o la primera frase y os capta la atención. Y dices, este anuncio me gustaba, y empiezas a verlo. Pero a medida que va avanzando el anuncio, te empiezas a preguntar, ¿y qué anunciaba esto? Y solamente cuando llega al final y te ponen la marca, dices, ah, es verdad, anunciaba un coche, o anunciaba un producto de limpieza, o anunciaba cualquier cosa. En estos casos,
las marcas, las empresas, han sido capaces de generarnos una emoción, normalmente emociones positivas. Una de las cosas que buscan los anuncios es generar algunas de estas sustancias que os decía antes, neurotransmisores, como la dopamina, que nos hacen sentir bien, así como os decía antes que la adrenalina lo que hace es prepararnos para el ataque, para el peligro, para la huida. La dopamina nos hace sentir bien. Cuando nosotros nos reímos, cuando lo pasamos bien, liberamos sustancias de este tipo, liberamos endorfinas que nos hacen sentir a gusto. Claro, a todos los seres humanos nos encanta liberar endorfinas, porque nos hace sentir felices. Entonces, por eso muchas empresas lo que tienden es a intentar hacernos reír, a jugar con el humor, a jugar con la broma, para intentar entrar dentro de nuestro cerebro. Porque si os dais cuenta, en el neuromarketing lo que se busca es permanecer en la memoria de alguien. Una de las cosas que vamos a ver es que en un mundo como en el que estamos, en el que hay tantos productos que intentan llamar nuestra atención, en la mayor parte de los casos no les hacemos ni caso. Vamos a un hipermercado, luego veremos algunas fotografías, vamos por esos pasillos, por esos lineales, y hay cientos de miles de productos reclamando nuestra atención, diciéndonos, mírame, porque si no les miras, no puedes dar el siguiente paso, que es, cómprame. Entonces, daros cuenta de que al final las empresas lo que intentan hacer es esto, es intentar llegar a este cerebro mamífero para intentar colarse en nuestra memoria, asociarlo con una sensación positiva y que el día en que nosotros veamos ese producto, digamos, ese es el producto que me hace sentir bien. Ese es el producto que yo merezco. Hasta aquí hemos llegado con el cerebro mamífero. Entonces, vamos al último, que es el neocórtex. Es el cerebro exclusivo del ser humano. Ese que os decía que se había doblegado, se había doblado sobre sí mismo para envolver el cerebro reptil y el cerebro mamífero. El neocórtex es el que nos diferencia del resto de los animales. El neocórtex es el que tiene nuestras funciones superiores. Y de hecho, y esto va a ser algo muy importante en lo que voy a incidir mucho, es el único del que somos plenamente conscientes. Es donde reside nuestro pensamiento y donde reside nuestra realidad, donde reside, nuestra interpretación de la realidad. Es un curso de 3 días y no voy a avanzar mucho más, ¿no? Pero si tuviésemos que entrar en cómo nosotros interpretamos la realidad, os podría enseñar, por ejemplo, vídeos en los que se ve cómo la luz entra dentro de nuestros ojos y llega a nuestro cerebro. Y lo que nosotros vemos es algo completamente borroso. Básicamente lo único que vemos son colores bastante difuminados, formas borrosas, algo de movimiento. Para que os hagáis una idea, la resolución de nuestros ojos es de 1 mega. 1 mega, cualquiera que tenga un teléfono móvil de los malos, de esos que tienen una cámara de fotos de las peores de todas, tiene más resolución. ¿Qué significa eso? Que lo que entra por nuestros ojos es algo muy difuminado. Pero lo que nosotros vemos realmente es nuestra construcción cerebral. Esta luz entra dentro de nuestra cabeza, se procesa aquí en la parte de aquí, en el córtex visual, y se crea una realidad en la que nosotros percibimos que estamos viendo las cosas con total claridad, con total nitidez. Pero realmente es una construcción mental. Sobre esto avanzaré más adelante. Es importante que os quedéis con este tema, con el de que el neocórtex es la parte de la que nosotros somos conscientes, la que nosotros creemos que es nuestra realidad completa. Ahora bien, hemos dicho que tenemos que tenemos 3 cerebros: el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el neocórtex. Pero aparte de tener estos 3 cerebros, lo que tenemos son 2 hemisferios. Si os dais cuenta, los 2 hemisferios son como si fuesen 2 puñitos cerrados. Estos 2 puñitos, más o menos, es el tamaño del cerebro. Y es el que tenemos dentro de la cabeza. Así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos 2 hemisferios y qué es lo que tienen de diferente? Aquí entramos en una parte que es fascinante. Voy a haceros una pequeña prueba.
Espero que estéis todos bien preparaditos, ¿vale? Y espero que podáis hacerlo desde vuestras casas, desde vuestros trabajos, desde los sitios donde estéis. Voy a hacer una pequeña prueba. A continuación os voy a poner una serie de palabras, ¿vale? Las palabras están con un color específico. Entonces, os voy a pedir una cosa, que vosotros lo más rápido que podáis, cada vez que yo pase una diapositiva y salga una palabra, digáis de qué color es de las letras, el color de las letras. Entonces, es una prueba de rapidez. Cuanto más rápido lo podáis decir, mejor. ¿Qué sería esta letra? Sería naranja. ¿De acuerdo? El color de las letras es naranja. Vamos a pasar a la siguiente. Este sería negro. ¿Correcto? Vale, pues ahora voy a pasar todas las palabras y quiero que digáis de qué color son. Ya lo habéis dicho, ¿no? Otra. 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 Y otra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que os ha pasado a muchos de vosotros? Os ha pasado que cuando la letra era del mismo color, como en este caso, cuando la letra era del mismo color que la palabra, decíais verde y lo decíais muy rápidamente. Pero en el momento en el que la palabra era un color y el color era otro, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los colores están procesados por una parte de nuestro cerebro, ¿vale? Por la parte derecha, y las palabras están procesadas por la parte izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente es mucho más rápida la parte izquierda, la que procesa los colores, pero dependiendo de cada persona, hay una parte que tiene más peso que otra. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Eh? El cuerpo calloso es un haz de mejor, es un haz de fibras que conecta un área del cerebro con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hace de unión, para que no estuviesen completamente separados. Os voy a enseñar la foto, es una foto real, y es esto. Si os dais cuenta, aquí hay un hemisferio, aquí hay otro, y luego en el medio central hay una especie de banda que está unida por una serie de ramificaciones. Esas ramificaciones son haces de neuronas, todo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo ideal sería que en una persona normal las dos partes del cerebro tuviesen el mismo peso. Pero no es así. En la mayor parte de los casos hay una parte que tiene mucho más peso que otra. Entonces, os voy a poner otro ejemplo y ahí si queréis incluso lo podéis apuntar, porque esto es lo que os va a permitir saber cuál es la parte de vuestro cerebro, cuál es el lateral que más peso tiene. Entonces, una de las cosas curiosas es que la parte izquierda de nuestro cerebro gestiona la parte derecha de nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros movemos la parte derecha, el área que está funcionando es la izquierda. Y al contrario, cuando nosotros lo hacemos con esta, lo que movemos es esta otra mano. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a hacer unas pequeñas pruebas. Voy a intentar decirlo, como no me veis entero, voy a intentar hacerlo de la manera más descriptiva posible para que podáis hacerlo. ¿De acuerdo? La primera es que juntéis las manos así, como si estuvieseis aplaudiendo. Y veis que hay un dedo que está por encima del otro. A ver si lo veis. Ahí. Un dedo, no el otro. ¿Vale? Será el izquierdo o el derecho. ¿Vale? Pues apuntáis izquierdo o derecho. Una vez que habéis hecho esto, a la hora de aplaudir, cuando vosotros aplaudís, siempre hay una mano que está
activa y otra que está pasiva. En este caso, ¿veis? No aplaudes así, ¿vale? Sino que haces siempre así. Bueno, pues mirad, ¿cuál es la mano que está pasiva y la mano que está activa, que será la dominante, la que se mueva? Una vez que habéis hecho esto, cruzaros de brazos. Y vais a ver cómo hay un brazo que se cruza por encima del otro. Y ahora haced un intento. Cruzad el brazo al revés. Intentad poner el brazo, en vez de como os cruzáis normalmente, intentad poner el otro brazo por encima. Y os vais a dar cuenta de que os cuesta muchísimo más. A la hora de cruzar las piernas, lo mismo. Si cruzáis las piernas, siempre tendréis a cruzar una pierna por encima de otra, que es con la que estáis más cómodos. Otra más, que sería inclinaros, si estáis sentados, inclinaros un poco hacia adelante, intentad agarraros con una mano, otra la muñeca. Y siempre va a haber una mano que agarre la muñeca, que será la izquierda o la derecha. Es agarrarse las manos por detrás, simplemente. Con una mano se agarra la muñeca. Os pasaría lo mismo, si os pusieseis de pie y estuvieseis quietos, rectos, cuando echas a andar, normalmente echas a andar siempre con la misma pierna. O arrancas con la izquierda o arrancas con la derecha. Muchas veces esto tiene que ver también con si duermes en un lado de la cama o en otro. Y con qué pierna te levantas. Una de las cosas curiosas es, si vosotros, por ejemplo, me apuntaseis a mí, me apuntáis con el dedo, ¿no? Como si quisieseis apuntarme. Y si luego cerráis un ojo, veis que seguís apuntando a donde estabais. Pero si cerráis el otro, veis que se mueve. Entonces, vais a cerrar siempre el ojo no dominante y vais a apuntar con el ojo dominante. Será el derecho o el izquierdo. Bueno, ya veo que en algunos casos ya estáis ahí trabajando y poniendo en el chat qué es lo que ha pasado. Si lo habéis hecho con el izquierdo, lo habéis hecho con el derecho. Hemos hecho unas cuantas, ¿vale? Pero básicamente cualquier cosa en la que intervengan o los dos pies, las dos piernas, o los dos brazos, o las dos manos, tiene que ver con eso. Siempre va a haber una parte más dominante y una menos. Lo ideal sería que estuviésemos coordinados, ¿vale? Que pudiésemos hacerlo de una manera lo más coordinada posible. Pero eso muchas veces no va a ser posible porque tenemos una parte de nuestro cerebro que tiene mucho más peso que el otro hemisferio. De hecho, os voy a dar para las mujeres una buena noticia y una mala también, para que no sea todo bueno. Y a los hombres lo mismo, una buena y una mala. ¿Qué es lo bueno? Las mujeres, este cuerpo calloso que veis aquí, ¿veis esa banda y veis todas esas fibras? Bueno, pues las mujeres tenéis 4 veces más fibras integrando un hemisferio con el otro. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que tenéis 4 veces más posibilidades de intercambiar información entre un sitio y otro. Y tenéis muchas más, 4 veces más posibilidades de integrar la información que os viene por un lateral y por el otro. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Pues que lo hacéis. Entonces, os entra una idea o veis cualquier cosa y lo que hacéis es pasarlo de un hemisferio del cerebro a otro. Pasáis de un lado a otro, de un lado a otro, y la idea va y vuelve otra vez, y empezáis, y algunas veces entráis en un bucle, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, y os quedáis ahí nada más en ese bucle, ¿no? Hasta que lográis sacar esa idea y hacer algo con ella. Os explica mucho eso, ¿verdad? Está bien. ¿Qué es lo que nos pasa a los hombres? Tenemos 4 veces menos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos muchas más dificultades para integrar los dos hemisferios en muchos casos. Eso es lo malo, ¿vale? ¿Qué puede ser lo bueno? Pues que básicamente cuando tenemos una idea la hacemos, no la andamos llevando de un lado y para otro. Por eso dicen muchas veces que los hombres somos simples, ¿de acuerdo? Es una broma esto. ¿Hay alguna...? No, lo ideal sería poder integrar ambos hemisferios, porque cada uno, como vamos a ver a continuación, tiene unas capacidades distintas. Capacidades distintas. Os voy a intentar hacer un ejercicio que sirve para hacer la integración de los hemisferios cerebrales, pero ahí os invito a que busquéis en internet integración hemisferios cerebrales. Vais a encontrar un montón de información
en la que vais a poder ver ejercicios o buscáis ejercicios de integración hemisferios cerebrales. Vais a encontrar un montón de ejercicios que lo que hacen es eso, intentar que hagas cosas con una mano y con otra, de tal manera que esta conexión, este cuerpo calloso, se haga cada vez más fuerte, porque esto se aprende. Yo hago un ejercicio muy sencillo, no sé si podrá ver aquí en la pantalla, voy a intentar ponerme, que es hacer dos cosas diferentes con las manos. Entonces es hacer con un brazo, así un movimiento, de subir y de bajar. Y con el otro, hacer un movimiento circular, ¿vale? Mientras estamos haciendo así. Y en un momento determinado, intentar variar el movimiento, la velocidad de uno. Es decir, con uno sigues haciendo arriba y abajo y con el otro el círculo. Si hacéis esto, os vais a dar cuenta de que no eres capaz de controlarlo. Siempre va a haber uno que domine al otro. Si intentas variar la velocidad de aquí, dejas de hacer aquí el círculo. Si tú practicas esto, acabas haciéndolo y lo acabas dominando más, ¿vale? Y entonces puedes pasar a la segunda fase. La segunda fase es seguir haciendo lo mismo, subir y bajar con un brazo y con el otro hacer un triángulo. Un triángulo, así. Aquí os vais a dar cuenta que si tú intentas hacer eso, mientras haces ese movimiento con el uno y con el otro, casi es hasta difícil hacer los dos. Ya no te hace falta ni que intentes hacerlo más veloz o menos veloz. Y luego sería el tercer nivel en el que tú sigues haciendo este movimiento con una mano y con el siguiente haces un cuadrado. Dibujas un cuadrado. Ya vais a ver que el dominio que tenéis sobre vuestro cerebro y sobre vuestro cuerpo es muy pequeño, muy pequeño. Pero todo esto se puede trabajar. Al final, habéis hecho algo incluso mucho más complejo que todo esto, que es aprender, los que habéis aprendido a conducir. ¿Os acordáis la primera vez que os enfrentasteis a coger un coche, lo realmente complicado que era? Aquella voz como la de Pedro que decíamos al principio que os diría, no vas a ser capaz de conducir nunca. Pero ¿cómo vas a hacer esto? Si tienes que hacer con un pie tienes que hacer una cosa, con el otro pie tienes que hacer otra, con una mano una cosa, con la otra otra. Tienes que mirar para adelante, pero también tienes que mirar para el espejo de atrás, tienes que hacer un montón de cosas. Y al principio es dificilísimo, pero a medida que tú vas trabajando en ello, cada vez es más fácil. Ya hay muchas veces en las que conducís un vehículo y puedes conducir durante kilómetros y kilómetros y no tienes que pararte a pensar en absoluto si tienes que apretar el acelerador o si tienes que apretar el freno, si tienes que cambiar una marcha o si tienes que girar el volante. Lo haces y lo haces. Entonces, todos los ejercicios que ayuden a integrar los dos hemisferios van a ayudaros a aprovechar un poco más de vuestro cerebro. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos hemisferios, porque como bien os decía antes, cada uno de estos hemisferios tiene unas funciones diferentes. Entonces, la parte izquierda del cerebro, la parte izquierda, que es la que maneja nuestra derecha, es la parte lógica. Y la parte derecha, la que maneja nuestra mano izquierda, nuestra pierna izquierda, es la parte imaginativa. Es la parte, digamos, si veis esta imagen, sería, pues, por ejemplo, la parte lógica sería la de un diseñador. Sería la de un programador. Alguien que se maneja bien con los números, que se maneja bien con los códigos, que hace bien ese tipo de cosas, estructurado, ¿de acuerdo? Y luego la parte derecha, que sería la parte imaginativa, sería la parte del color, la parte de la parte imaginativa, donde alguien se enfrenta a un papel en blanco y es capaz de hacer arte y crear algo. Entonces, cada una de estas áreas tiene esas funciones más desarrolladas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayor parte de los casos, cuando alguien tenga, vosotros habéis visto, ¿no? Que en muchos casos poníais o bien la derecha, o bien la izquierda por encima, o bien la pierna izquierda, o bien la pierna derecha. Todos y cada uno de vosotros, casi ninguno, espero, hace siempre lo mismo con la misma pierna o con el mismo brazo. O sea, casi nadie es con la izquierda siempre por encima, con la izquierda siempre por encima, con el ojo izquierdo, con la pierna izquierda, sino que igual en 3 ocasiones lo hace con la izquierda, pero luego en otras 2 lo hace con la derecha. Entonces, hay gente que está más desequilibrada y otros que están más equilibrados. Lo ideal sería tener un 50 y un 50%. Pero bueno, porque haya también igual un 60, un 70% y un 30%, no pasa nada. ¿Qué vamos a tener? Personas más imaginativas o personas más estructuradas y más lógicas. Vamos a pasar a la siguiente. Me encanta, José Bustos, eso que dices de conducimos como en automático, porque luego vamos a hablar de eso precisamente, del hacer las cosas en automático. El hemisferio izquierdo.
¿Qué tenemos en el hemisferio izquierdo? Es el que controla nuestra parte derecha del cuerpo, ¿de acuerdo? Y es la parte del lenguaje, de la escritura, de los códigos, ¿vale? De la lógica, de las matemáticas, de las ciencias, del pensamiento lineal, de coger y A, después de A, B, después C, D, E, ¿vale? Es el orden, es lo que busca la armonía, es lo que busca ese pensamiento abstracto, ¿vale? A muchos de vosotros que tenéis más predominancia de este hemisferio, os daréis cuenta de que os resulta fácil pues el manejaros con matemáticas, manejaros con fórmulas. Seguramente en la escuela se os daba bien la física, se os daba bien las matemáticas, incluso en algunos casos también se os daba bien el lenguaje. Quienes tienen mayor predominio de este hemisferio son más capaces de gestionar la parte, digamos, lógica, ¿de acuerdo? Y el hemisferio derecho, que es todo lo contrario. El hemisferio derecho es libertad, es vuelo, le mola la música, le mola el arte, la creatividad. Es el cerebro perceptivo, es el cerebro que no, donde reside seguramente eso que algunos llaman el sexto sentido. Esa parte que lo gestiona todo, ¿no? La fantasía. Cuando decimos pensamiento holístico, estamos hablando de un pensamiento global. No me da tiempo a contaros todo esto, sería muy interesante, pero tiene que ver con las técnicas de lectura rápida. Esto, por ejemplo. Eh, Algunos de vosotros seguramente habréis escuchado hablar de este tema. Y si no, os invito, lo mismo que os he dicho antes que busquéis información en Internet, buscad también sobre técnicas de lectura rápida, porque es increíble lo que nuestro cerebro puede hacer. En la mayor parte de los casos, cuando nos enseñaron a leer, nos limitaron para siempre. Nos enseñaron a leer de una manera en la que tenemos un tope, tenemos un límite. Ese límite es lo que se llama la verbalización. Si os dais cuenta, cuando nosotros estamos leyendo, aunque lo hagamos en voz baja, aunque lo hagamos para nosotros, estamos leyendo. Y aquí estoy leyendo hemisferio derecho, música, arte, creatividad, percepción, expresiones emocionales. Y aunque no se oiga, aunque lo diga nada más para mí, lo estoy diciendo. Esa verbalización lo que hace es poner una marca en el tope máximo en el que nosotros vamos a poder leer de velocidad. En este caso creo que están unas 430 palabras. Si nosotros verbalizamos, por muy rápido que leamos, no vamos a poder leer más de 430 palabras por minuto. La gente que lee de verdad, ¿vale? La que utiliza estas técnicas de lectura rápida, ha llegado hasta las 8.000 palabras por minuto. Yo la primera vez que vi esto no daba crédito, o sea, no me lo podía creer. Digo, ¿cómo es posible? Si es que no da tiempo ni a pasar las hojas. Bueno, pues hasta para eso tienen técnicas. Ellos utilizan un puntero, van pasando el puntero y lo que hacen es preparar ya la página en la parte de arriba del libro, preparado para que en el momento en que terminen, meten el puntero, pasan la página y lo están leyendo. Y les ves cómo leen y dices, es imposible que se enteren de nada. Y realmente es al contrario. Es algo increíble, porque a medida que van leyendo más rápido, el grado de comprensión también aumenta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a leer con nuestro cerebro, con nuestro hemisferio izquierdo, con el que procesa el lenguaje. Ellos son capaces de leer con el hemisferio derecho, con el que procesa las imágenes. Entonces, es algo tan sencillo como esto. Si yo imagínate que os tendría que estar ahora mismo explicando dónde estoy. Y os tendría que empezar a contar. Estoy en una habitación que tiene 8 metros cuadrados, donde hay unos muebles de color caoba, la altura de las paredes es de tal, está pintada de este color. Si yo tuviese que explicaros todo esto, me tiraría aquí seguramente 2 horas y os transmitiría una información muy vaga. Cada uno de vosotros acabaría teniendo una idea mental de dónde estoy yo y de cómo es la habitación que no tiene mucho que ver con la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago una foto a esta habitación y os la enseño, vosotros en 0,2 segundos ya veis el panorama completo. Bueno, pues con la lectura se hace lo mismo. Entonces, os invito a que trabajéis sobre ello, que busquéis técnicas de lectura rápida, porque también es un tema de práctica, es exactamente igual que lo que hablábamos antes de la integración de los hemisferios. Si vosotros lo practicáis, el cerebro no deja de ser un músculo.
Entonces, cuanto más lo practicas, más posibilidades tienes de sacarle mayor provecho. Si tú haces ejercicios de integración y eres una persona muy lógica, te estás perdiendo la parte imaginativa, la parte creativa. Entonces, siempre vas a ser correcto, ¿vale? Es el 1, después del 1 el 2, después del 3. Pero hay momentos en los que la parte imaginativa nuevas soluciones. En la mayor parte de los casos, la parte izquierda, la parte racional de nuestro cerebro es la que toma el control, ¿vale? Y es la que dice, yo soy el que sé. Entonces, esto se hace a mi manera. ¿Cuándo normalmente entra la parte creativa? Cuando la parte racional no encuentra soluciones. Llevas no sé cuánto tiempo dándole vueltas a algo y cómo soluciono esto y cómo soluciono y cómo lo soluciono y resulta que llega un momento en el que dices, bueno, pues no hay manera. Entonces es cuando entra tu hemisferio creativo a decir, voy a proponer soluciones. Así de simple. Bueno, yo creo que vamos ya bien con esto. Vamos a pasar a la siguiente. Me vais a permitir que beba un poco de agua porque os mola la taza. Me la ha regalado mi mujer. La estreno hoy. Aquí veis un cerebro extremo, digamos, ¿vale? Alguien que tiene un hemisferio del cerebro mucho más desarrollado que el otro. ¿Qué sería lo ideal? Lo que decimos, intentar subir el hemisferio izquierdo y equilibrarlos para poder sacar el máximo provecho de nuestro cerebro. Al final, si no pasa como un coche, es como si tienes un coche, que es un Ferrari que va a 200 kilómetros por hora y lo llevas siempre a 30 kilómetros por hora. Bueno, pues no le estás sacando todo el provecho que podrías y que deberías. Las preguntas que estas vais haciendo sobre el tema de la reprogramación mental con vídeos subliminales y cosas de estas, os las respondo luego. Dejo 10 minutillos al final y os voy haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Luego les hago una revisión. Porque si no, ya os digo, es que estamos 3 días, pero es que 3 días no nos van a dar tiempo más que para visualizar un poco por encima qué es lo que hay. Aquí hay para hacer horas y horas, para descubrir cosas que estaban para nosotros ocultas, que algunas son entretenidísimas, la verdad es que son preciosas. Lo que os decía, algunas personas se aferran al orden, ¿vale? Eh, Siempre buscan eso, hacerlo correcto, digamos. Serían los que tienen el angelito permanentemente. Y luego otros son más transgresores. Les gusta más hacer cosas tal, son los que se ponen igual un pendiente cuando son jóvenes, les gusta arriesgar, les gusta hacer cosas creativas, se aburren si les pones a hacer algo que sea todos los días lo mismo, les metes en una fábrica a trabajar y todos los días lo mismo, se aburren tremendamente. Entonces, claro, cada una de estas personas tiene unas capacidades diferentes, ¿no? Entonces, en el tema del neuromarketing, a través de las pruebas que luego vamos a ver, se puede determinar con bastante facilidad si una persona tiene una predominancia en un hemisferio o tiene en otra. Entonces, las personas que tienen el hemisferio derecho predominante, el creativo, son los que siempre les llaman normalmente en Internet los early adopters, los adoptadores tempranos. Cada vez que sale una cosa nueva, ellos quieren ser los primeros en tenerlo. Los de Apple sacan un ordenador, un iPad de 3, ellos son los primeros. Eh, Se atreven a probar sin ningún problema, sin que haya nadie que haya probado antes. Sin embargo, los que son, que tienen predominancia de su hemisferio izquierdo, son mucho más retraídos. Entonces, lo que dicen es, no, no, yo primero que lo prueben otros, a ver cómo funciona, si esto se hace bien, si esto se hace de esta manera, si esto se hace de esta otra, porque si no, yo prefiero no probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se le hace a esta gente habitualmente? Lo que se le hace es intentar bloquear esa parte izquierda. Entonces, si nosotros logramos impactar al derecho, que fijaros, se impacta a través de imágenes, lo que hacemos es bloquear al otro. Siempre es mucho más rápido, la parte es como os decía antes, ¿no? Con el tema de la lectura. Es mucho más rápido procesar una imagen, recibes y captas muchísima más información en menos tiempo que hacerlo leyendo un libro, ¿vale? Por eso es más fácil ver una película que leer un libro. Exige menos esfuerzo y es mucho más rápido para nosotros. Entonces, vamos a pasar ahora. Luego volveremos a la parte del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Pero ahora quiero entrar dentro de una parte que es importantísima, que es el cómo nosotros nos
relacionamos con la realidad, ¿vale? Es a través de los 5 sentidos. ¿Sabéis cuáles son los 5 sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Qué es lo que pasa? De todos estos sentidos con los que nosotros nos relacionamos, el mayor peso lo tiene la vista. Cerca del 80% de lo que nosotros percibimos, lo percibimos a través de la vista. El 15% restante lo recibimos a través del oído. Y el 5% restante, el que queda, fijaros, solo un 5% lo recibimos a través del olfato, prácticamente todo, a través del gusto y a través del tacto. El gusto y el tacto son los sentidos menos desarrollados que tenemos. De hecho, la mayor parte del sentido del gusto no es del gusto, sino que es del olfato. Entonces, nosotros percibimos la realidad a través de estos sentidos y la percibimos además de una manera bastante pobre, ¿no? Estamos diciendo, fijaros, que el 80% de lo que nosotros percibimos lo hacemos a través de la vista. Bueno, la realidad es toda esta barra que veis aquí, la barra gris, ¿vale? Donde pone, esto sería lo que sería pues básicamente la realidad completa. ¿La realidad completa de qué se compone? Se compone desde los rayos gamma, pasando por los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, los microondas, la radio FM y la radio AM, y las ondas radioeléctricas largas. Eso forma parte de lo que llaman el espectro radioeléctrico, ¿vale? Y eso está ahí, y está rodeándonos completamente, pero nosotros no podemos verlo. Si nosotros pudiésemos ver eso, veríamos que estamos completamente rodeados de ondas de wifi, de ondas telefónicas, de ondas que van y las veríamos como se ven en las películas muchas veces, así con ese formatito así como si fuesen una especie de como paracaíditas, como de ondas, y lo veríamos todo, pero no somos capaces de verlo. De hecho, de todos los seres vivos, nosotros vemos una fracción muy pequeña, que es esta que veis aquí, que es de colorines, que luego aquí está ampliada, que es el espectro visible, que es desde el color violeta hasta el color rojo. Eso es todo lo que nosotros, por nuestros propios sentidos, por el sentido de la vista, podemos ver. Hay animales que pueden ver las ondas ultravioletas o las ondas, el infrarrojo, que pueden ver el calor. ¿Vale? Las abejas, los insectos, o sea, hay otra serie de animales que tienen algunos sentidos mucho mejores que los nuestros. Las águilas, por ejemplo. Un águila puede ver desde 2 kilómetros. Nosotros desde 2 kilómetros no vemos nada. O sea, pero nada de nada. Entonces, esto, que es el 80% de nuestra visión, como os dais cuenta, conlleva un fragmento muy pequeñito de la realidad. Y luego, el siguiente, que es el que también tenemos una parte muy importante, es el de el sonido. Todo lo que entra a través de nuestros oídos. Si veis aquí en esta diapositiva, veis que está en color naranja el campo auditivo humano, en la parte de arriba. Y luego veis que están los infrasonidos, que serían los de las ondas cortas, los de las ondas más cortas, más espaciadas, digamos, y los ultrasonidos, los más largas. Y veis que, por ejemplo, los elefantes o los topos pueden ver infrasonidos y pueden escuchar a muchísima distancia. Un elefante puede escuchar igual a 5, 10, 15 kilómetros de distancia. Y los delfines son los murciélagos, que pueden pueden escuchar, digamos, a cortísima distancia. Pueden casi reciben la misma información que recibimos nosotros a través de la vista, ellos pueden recibirlas a través del sonido. Entonces, para que os hagáis una idea de que nosotros pensamos que percibimos la realidad y nosotros lo que percibimos es una parte muy pequeña, muy pequeña. Esto es importante, ¿por qué? Porque además de recibir una parte muy pequeña de la información, nosotros cada segundo estamos recibiendo 11 millones de ítems. ¿A qué me refiero cuando hablo de los ítems? Estímulos de todo tipo. Estímulos que impactan en nuestros sentidos, lumínicos, pero también algo que se mueve, lo estamos viendo. Un sonido, también. Estamos escuchando a una persona, pero también está sonando algo en otra conversación y también lo estamos escuchando. Notamos si hace calor, si hace frío, si hay una leve brisa que nos está refrescando. Cualquier
estímulo que tengamos alrededor, nosotros lo estamos incorporando y lo estamos recibiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que de esos 11 millones solamente estamos procesando, y aquí entramos en una parte fundamental, solamente estamos procesando de manera consciente 40. Fijaros el ratio. Fijaros, 11 millones y de 11 millones nada más 40. Eso significa que de toda la realidad, que ya estamos, fijaros lo que hablábamos, la realidad es así de grande. De la realidad vemos nosotros nada más esta parte. Y de esta parte solamente somos conscientes de esto pequeño. Esto va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque además os va a dar algo que creo que es el mejor regalo que os voy a poder dar hoy. ¿De acuerdo? Insisto, tenemos tres cerebros. El reptil, el neomamífero o el mamífero y el neocórtex. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente somos conscientes, veis que en esta diapositiva hay una línea amarilla que está cruzando por la parte superior del neomamífero, del cerebro mamífero. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está por debajo de eso es inconsciente. Y todo lo que para nosotros es inconsciente no existe. No nos damos cuenta. No somos capaces de entenderlo porque no, ni lo vemos, ni lo escuchamos, a pesar de que esos estímulos estén llegando a nosotros. Nosotros solamente somos conscientes de esta parte, de la parte del neocórtex. ¿Ya que voy? Que me parece además, ya os digo, el mejor regalo que os puedo hacer hoy. Os podéis olvidar de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Del cerebro, de las tres capas y de todo esto. Pero esto realmente es el secreto, no solo del neuromarketing, sino el secreto del secreto. Todos vosotros habéis leído seguro el libro de Rhonda Byrne y habéis visto cómo ellos dicen, bueno, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues el secreto es que si tú deseas algo con fuerza de verdad, el universo al final se alía para que tú lo consigas. Bueno, pues yo hoy os voy a dar la explicación biológica de por qué el secreto funciona. Es tan sencillo como esto. El cerebro inconsciente, la parte que está por debajo del nivel de conciencia de nuestro cerebro, determina a qué prestamos atención. Determina a qué prestamos atención. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros estamos en el mundo, ¿eh? Y prestamos atención sola y únicamente a lo que nuestro subconsciente nos dice que debemos prestárselo. Voy a poner un ejemplo que os va a revelar por qué funciona, cómo funciona y en qué situaciones funciona esto. Seguro que alguno de vosotros en algún caso se rompió una pierna o se rompió un brazo. Y de repente, no se sabe cómo, empezó a ver gente con brazos escayolados, gente con el brazo en cabestrillo, gente en sillas de ruedas, gente con muletas, gente con bastones. Gente que hasta hacía unos segundos, hasta que él no tuvo roto su propio brazo, no estaba. No estaba. ¿Apareció de repente? No. Todos estaban ahí, pero pasaban por completo desapercibidos para nosotros. Pasa lo mismo cuando tú misma o una amiga o tu pareja se queda embarazada. Y en ese momento empiezas a ver carritos de bebé por todas partes, empiezas a ver mujeres embarazadas, empiezas a ver niños, empiezas a ver parques de juegos, parques infantiles, empiezas a ver juguetes. Daros cuenta de cómo una situación que nos afecte a nosotros puede hacer que nuestro mundo cambie por completo y que empecemos a ver cosas que hasta ese momento nos eran por completo invisibles. ¿Por qué os digo que esto es una perla? Porque si vosotros sois capaces de entender esto, sois capaces de comprender que si vosotros deseáis algo de tal manera que lo escribís, que lo ponéis en el baño donde os laváis la cabeza todos los días, lo escribís en vuestra agenda, lo escribís en vuestro móvil, algo que deseéis de verdad, vuestro subconsciente, que tramita 40 millones de estímulos, estará permanentemente funcionando como un radar para deciros, ahí tienes que prestar atención. Tan simple y tan sencillo como esto. Cuando tú deseas algo de verdad, tu mundo cambia. ¿Por qué? Porque llega un momento
en el que tú empiezas a ver cuáles son las cosas, tu subconsciente te va diciendo cuáles son las cosas que a ti te pueden ayudar a cumplir ese objetivo. Y todo eso que antes te pasaba por completo desapercibido, se revela. Espero que tengáis posibilidad a lo largo de estos 2 próximos días que vamos a estar juntos de practicarlo alguna vez y que me contéis, que me enviéis algún correo con cosas de estas que os ha sucedido, ¿no? Porque de repente el mundo se vuelve mágico. Algo donde tú lo único que ves son problemas, empiezas a ver un nuevo universo que se abre ante ti dándote posibilidades. Y conoces a alguien y ese alguien, tu subconsciente, el subconsciente funciona muchas veces como lo que llamamos el sexto sentido, ¿no? El subconsciente trabaja con mucha información. Entonces, como trabaja con tanta información, lo que hace es decir, solamente tengo que fijarme en lo importante. Entonces, ¿cuál es lo importante para mí en este caso? Bueno, pues es conseguir esto. Bueno, pues él se va a encargar de funcionar exactamente igual que un radar, buscando las oportunidades y avisándote para que tú de manera consciente digas, eso me interesa, tengo que contactar con tal persona, tengo que fijarme en esto, tengo que aprender de esto otro. Así que os digo, os invito a que a lo largo de estos 2 próximos días, cuando tengáis alguna oportunidad de esto, de decir, ¿qué es eso que yo quiero, de verdad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo yo puedo implantarlo dentro de mi subconsciente y hacer que mi subconsciente trabaje para mí? Que trabaje para ti. Nosotros tenemos dentro de nuestra mente una herramienta maravillosa, a la que no le sacamos absolutamente ningún provecho. Como habéis visto antes, en todo lo que tiene que ver con un hemisferio y con el otro, poco. Pero lo que hay por debajo, para nosotros sería el neocórtex, esta parte superior sería como la superficie del mar, la superficie del océano. Y todo lo demás, todos los tesoros, todo lo bueno, está por debajo. Entonces os invito a que lo descubráis, a que trabajéis sobre ello, porque os va a dar unos resultados en vuestra vida increíbles. Como os decía, de todo lo que hemos dicho hoy, simplemente si os quedáis con esta parte, esto va a lograr que cambie vuestra vida por completo, por completo. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con las neuronas. Quedan ahí, voy a dejar de 5 o 10 minutillos más para avanzar un poco. Las neuronas, al final, son un tipo de células, ¿vale? Un tipo de células que, como decíamos antes, hacen 2 funciones fundamentales, que es transmitir impulsos eléctricos y segregar productos químicos. En la parte de los estímulos eléctricos vais a ver que es muy importante porque el neuromarketing se ha nutrido de esto, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque las neuronas son células que no tienen capacidad de almacenaje. Así como el resto de las células del cuerpo almacenan energía de alguna manera para cuando la necesitan tenerla disponible, las neuronas no, son células muy especializadas y cuando estallan, porque al final lo que hacen es un chispazo eléctrico, es una especie de estallido, necesitan energía, y esa energía la necesitan en formato de azúcar, de glucosa, ¿vale? Y oxígeno. Entonces, es la sangre la que lleva energía cuando un grupo de neuronas quieren empezar a hacer esos chispazos. ¿Qué es lo que significa esto? Lo vais a ver a continuación porque es algo que ha cambiado por completo nuestra manera de mirar el cerebro y nuestra manera de entenderlo. La función que tienen después de hacer los estímulos eléctricos es la de segregar productos químicos. Aquí me gustaría detenerme un poco más porque es una parte fundamental. Casi prefiero hoy quedarme un poquitín más corto, ¿no? Y haceros 5 minutillos más después, pero que entendáis esto, porque cada una de las neuronas, veis que aquí en el fondo hay una neurona y lo que tiene son pequeños hilos que van yendo de un sitio a otro y conectando, ¿no? Esto tiene que ver con el aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, se genera una unión de estas. Se llaman sinapsis. Y se crea una unión nueva. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que se crea esa sinapsis, porque hemos aprendido algo nuevo, nosotros podemos hacer 2 cosas, que es volver a repetirlo y trabajar sobre ello. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que la sinapsis, que la conexión se haga más fuerte, que la conexión sea cada vez más gruesa y que cada vez sea más fácil recurrir a ella. Esto tiene que ver con que cuanto más hacemos algo,
más en automático lo podemos hacer. Antes había uno de vosotros que hacía un comentario que era el de conducir en automático, ¿vale? Eso es esto. Cuando nosotros hemos conducido mucho, llega un momento en el que los circuitos neuronales que tienen que ver con apretar el acelerador, cambiar la marcha, hacer todo ese tipo de cosas, se han hecho tan gruesos que no nos hace falta ni pensar, casi casi no nos hace falta ni consumir energía para esto. Con lo cual, lo que hacemos es tener unas conexiones neuronales muy gruesas donde reside ese conocimiento, esa manera de hacer las cosas. Esto es una ventaja para nuestro cerebro porque lo que le permite es ejecutar, hacer algo sin consumir apenas energía. No necesita demasiada energía porque ya está ahí, lo ha aprendido. Este es uno de los problemas mayores que tenemos los seres humanos, que es la resistencia al cambio. Cuando nosotros llevamos haciendo algo de una manera determinada durante mucho tiempo, y escuchad bien esto que os digo, cuando nosotros llevamos mucho tiempo haciendo algo de una manera determinada, y por lo que sea, alguien nos dice que tenemos que hacerlo de otra manera, ¿vale? Nuestro cerebro va a evaluar y nos va a decir, vamos a ver, si ya estabas haciendo esto y los resultados que son buenos para ti, ¿vale? ¿Para qué vas a consumir más energía? ¿Para qué vas a crear otra sinapsis nueva? Si tienes esta que es fuerte ya, que es gorda, y te va bien. Porque daros cuenta de que a nuestro cerebro le importan básicamente cosas de reptil. Le importa que sobrevivamos, le importa que nos alimentemos, que respiremos y que nos reproduzcamos. Y poco más. No le importa nada que tardemos 10 minutos más en hacer un informe de ordenador con un programa que 10 minutos menos con otro. Para él eso es indiferente. Si os dais cuenta, cuando vosotros escribís en el ordenador, llega un momento en el que ya no tienes que pensar. Simplemente estás pensando en las letras y las letras van apareciendo a medida que vas escribiendo. Claro, si de repente os dicen que tenéis que empezar a escribir en un teclado diferente, imaginaos lo que significaría eso. Vuestro cerebro os daría todo tipo de excusas para deciros, no, sigue haciéndolo como antes. Por eso es tan difícil cambiar, ¿vale? Porque nuestro cerebro pone barreras. Nuestro cerebro, daros cuenta de que es el fruto de la evolución de millones de años. Y durante muchos años nuestro cerebro no sabía si iba a poder sobrevivir, si al día siguiente iba a estar vivo, si al día siguiente iba a comer. Cosas tan sencillas como os habréis dado cuenta muchas veces que dicen que las personas que comen mucho por la mañana y van comiendo menos a lo largo del día, engordan menos que al contrario, que si por la mañana desayunas muy ligero, que tomas nada más un café o un vaso de leche y luego comes mejor y luego cenas mucho. ¿Por qué estas personas engordan más? Es un tema de nuestro cerebro, simplemente. Cuando nosotros por la mañana nos levantamos y no comemos, nuestro cerebro, que está metido dentro de nuestra caja, dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Encerrado allí, a oscuras, fruto de millones de años de evolución, y no le damos de comer, nuestro cerebro dice, vaya, otro día sin comer, como durante millones de años, como nuestros abuelos, como nuestros tatarabuelos, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos esas ideas. Tenemos las ideas de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, porque somos el fruto de esa evolución y de ese aprendizaje. Cuando el cerebro dice, no me dan nada de comer por la mañana, otro día pasar hambre, ¿qué es lo que dice? Le voy a decir a mi cuerpo que genere energía, que genere grasa, para por si acaso. Entonces tu cuerpo lo que hace es generar grasa. Claro, como tú llega la hora de comer y comes, las proteínas y las energías que tú necesitabas se las estás dando a tu cuerpo, pero la grasa ya está hecha. Al contrario, si tú por la mañana desayunas bien y desayunas fuerte, lo que consigues es darle a tu cerebro la idea de, bueno, hoy tienes cubierto, ya has comido, ¿vale? Entonces, no le dice a tu cuerpo que genere esas grasas y que genere todo ese tipo de almacenamiento. Vamos a hablar mucho sobre eso, sobre que en el cerebro básicamente tenemos esos dos contrapesos. La evolución que pesa, el que nuestro cerebro es el producto de millones de años en los que las condiciones de vida eran completamente distintas a las de hoy. Nuestro cerebro no está diseñado para que nos haga felices, ¿vale? Nuestro cerebro está diseñado para que nos mantenga vivos, para que nos podamos reproducir lo máximo posible y para que acumulemos grasa. Por eso, vamos al McDonald's pensando con nuestro cerebro que queremos comer sano y que queremos comer una ensalada y luego nos sorprendemos con una hamburguesa de 2 pisos y oyéndonos algo con mucho azúcar, porque a nuestro cerebro lo que le gusta es la grasa y el azúcar, le encanta, le encanta. Entonces, vamos a avanzar un poquitín más y con esto ya casi vamos a dejar hoy.
¿Cuáles son las tecnologías que se están utilizando para ver al cerebro en funcionamiento? Básicamente son estas cuatro. Muchos de vosotros habréis visto, sonará una fotografía similar en la que te ponen una especie de casco que tiene una serie de cables que lo que hace es ver cuál es el movimiento, los estímulos eléctricos en el cerebro. El que se está utilizando más cada vez es este último, el de la resonancia magnética funcional, ¿vale? Donde te meten dentro de un aparato así redondo, meten en la cabeza y están viendo ¿qué? Pues vais a verlo. Están viendo esto. ¿Os acordáis que antes os decía que las neuronas eran células especializadas que no tenían capacidad para almacenar energía? ¿Qué significa esto? ¿Qué ha sido lo que ha dado la oportunidad de esto? Que cada vez que unas neuronas necesitan energía, fluye la sangre hacia ellas. Y en el momento en que fluye la sangre, ¿vale? Hay más calor y más actividad ahí. ¿Qué es lo que se está midiendo aquí? Esto. Que de repente hay un aporte importante de sangre, de energía, de oxígeno y de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que nosotros estemos metidos dentro de un aparatito de estos y que en el momento en que nos someten a un estímulo, en la máquina aparezca cuál es el área de nuestro cerebro que se está iluminando. Entonces, nos dicen, habla. Y en el momento que nosotros empezamos a hablar, hay un área del cerebro que se ilumina. Mira estas fotografías. Y lo mismo. Hay ciertas áreas del cerebro que se iluminan. ¿Qué es lo que hacen? Pasan decenas, centenares de personas por esas máquinas y al final se acaban dando cuenta de que todo el mundo sometido a un mismo estímulo acaba teniendo la misma reacción. ¿Qué es lo que se hizo con eso? Empezar con esta parte, con la parte de las marcas, de decir, bueno, pues eso puede ser interesante, porque al final estamos hablando de la toma de decisiones. Y si nosotros somos capaces de saber cuáles son las áreas que nuestras marcas, que nuestros productos están relacionadas con la toma de decisiones, vamos a poder influir en ellas. Entonces, voy a dejar ya esto por hoy aquí. Este va a ser el inicio de mañana. Y mañana vamos a empezar ya con la parte más, más práctica. Hoy he querido daros un marco de teoría para que sepáis cuál es el funcionamiento, qué es lo que tenemos en la cabeza, y que muchas veces cuando estamos hablando de neuromarketing parece que estamos hablando de otros, pero mañana os vais a dar cuenta porque os voy a poner ejemplos muy concretos, sobre todo vamos a hablar de temas que se están utilizando en Internet, a través de la web, pero también vamos a hablar de lo que se está utilizando en los supermercados, de lo que se está utilizando en las tiendas, de técnicas de neuromarketing, que lo que son es el fruto del conocimiento que ha llegado a través de someter a muchas personas a este tipo de experimentos, de enseñarles algo y ver cuál es la parte del cerebro que se le estimulaba. Hay un caso que fue paradigmático, porque fue yo creo que el pistoletazo de salida del neuromarketing, que fue el caso de Pepsi y de Coca-Cola. Resulta que ponían en una caja a oscuras una botella de Pepsi y una de Coca-Cola y se las daban a probar a la gente. Bueno, pues el 80% de las personas les gustaba más la Pepsi que la Coca-Cola. Pero en el momento en el que la Coca-Cola decía que era Coca-Cola y la Pepsi que era Pepsi, el porcentaje era el contrario. ¿Por qué? Porque las dos bebidas actuaban sobre una parte del cerebro, pero había una, que era la Coca-Cola, que actuaba sobre algo sobre lo que hablaremos mañana, que se llama el núcleo accumbens, y Coca-Cola lo ha hecho también durante tantos años, con esos anuncios de la sensación de la vida, el refrescarse, el todo esto, que hace que nosotros, por el hecho simplemente de ver que es Coca-Cola, independientemente de que si eso fuese una bebida en un vaso sin marca, nos gustase más la otra, nos acaba gustando más la Coca-Cola. Entonces, os voy a dejar ahora, si queréis, que hagáis alguna preguntita, que me parece que ha sido ya una hora y media bastante densa. Me gustaría que me dijeseis un poco qué tal os ha parecido, os ha gustado. Y voy a empezar a ver algún... Vale, me dices, Adrián me dice, Robert, ¿qué opinas de la reprogramación mental con vídeos subliminales para instalar imágenes y sugestiones de prosperidad, confianza, etcétera? ¿Cómo funcionan este tipo de sistemas? Intentando enviarle información a nuestro subconsciente. ¿Vale? Se puede hacer a través de ese tipo de cosas, de
al final nosotros somos lo que creemos y somos lo que vemos. Si nosotros estamos constantemente viendo películas de terror, películas de problemas, de crisis, de cosas de este tipo, nuestro cerebro lo que va a inventar son ese tipo de cosas. Si nosotros estamos constantemente viendo películas de prosperidad, cosas de ese tipo, siempre vamos a tener mucha más facilidad para meterlo dentro de nuestro subconsciente, pero dentro de nuestro subconsciente sin necesidad de gastarse grandes cantidades de dinero, porque no tiene sentido el ver vídeos de este tipo tampoco y el gastarse mucho dinero en ellos, porque realmente es nada más, primero, hacer una definición de qué es lo que quieres en la vida, de poner tu meta, de poner tu objetivo, ¿vale? Y tu objetivo puede ser el que quiera, el que te haga feliz, el que sea, y repetírtelo machaconamente por la mañana, por la noche, antes de acostarte. Nosotros tenemos capacidad hasta incluso de programar nuestros sueños, de decir, queremos soñar algo, ¿vale? Pues si nosotros somos capaces de durante los 10 minutos antes de dormirnos pensar en qué me gustaría soñar o me gustaría resolver este problema o me gustaría, si tú eres capaz de comunicarte con tu subconsciente sabe todo lo que ha pasado en tu vida. O sea, daros cuenta de lo que pasaba, por ejemplo, con los famosos psicoanalistas y con toda esta gente. ¿Qué es lo que hace? Entra en tu subconsciente, porque tu subconsciente todos esos 40 millones de estímulos los va metiendo dentro y los va archivando. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos no eres capaz de sacarlos, pero si tú eres capaz de entrar en ellos, de mandarte mensajes a ti mismo, tu subconsciente estará a tu servicio. Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención una persona que fue la primera persona que vi ganar $100.000, ¿no? $100.000 en un año. Y era una persona que tenía un trabajo en el que yo creo que debería estar ganando como 20.000, 25.000, ¿no? Y estuvo durante un año dándose ese mensaje, ¿no? El de voy a ganar 100.000 dólares, voy a ganar 100.000 dólares, voy a ganar 100.000 dólares. Tenía en el baño, cuando se levantaba por las mañanas, tenía, voy a ganar 100.000 dólares, voy a ganar 100.000 dólares. En el coche, en esto que se pone el parasol para bajarse, que muchas veces se ponen las gafas o cuando te pone el sol, tenía un cheque que había rellenado, lo había creado, donde ponía, voy a ganar 100.000 dólares a mi nombre. Entonces, cuando tú tienes esto, al final, tu subconsciente está permanentemente diciendo dónde hay oportunidades de ganar dinero, dónde hay oportunidades de buscar negocios. Y no se centra en las cosas malas, sino que se centra en las cosas que a ti te pueden ayudar. Eh, no sé qué más tenéis, si alguna pregunta más. A ver, tal, tal, tal. Decía Joel Rosario que el que escribe con la izquierda como con el derecho, si controlaba eso. Esta es una de las cosas que se pueden hacer para coordinar los dos hemisferios, el intentar hacer cosas con las dos manos. En la mayor parte de los casos siempre tenemos una mano que es dominante. Entonces, vamos a coger una taza y la cogemos siempre con una mano. Bueno, pues el hacer este tipo de ejercicios conscientes, es decir, voy a intentar, en vez de coger las tazas con la mano derecha, la voy a coger con la izquierda. Al final es lo que hablábamos antes, es una cuestión de que si tú lo practicas, cada vez lo vas a hacer mejor. Y todo lo que sea integrar los dos hemisferios te ayuda a sacarle mayor provecho a tu cerebro. A nivel, aunque no sea más que a nivel de movimientos. Cuanto más integrado esté, mejor capacidad tienes para moverte. Más ágil estás en muchos casos. Dice Anastasio que si es posible acortar esta comunicación de llegar al subconsciente sin la repetición. La repetición es la mejor manera. O sea, posiblemente habrá otras técnicas. De hecho, cuando te metes en este tipo de mundo, te dicen no hay caminos cortos. O sea, es nada más el decir, mira, tengo algo en la cabeza y estoy. La gente que consigue cosas al final es simplemente porque tiene un pequeño grado de obsesión con algo. La gente que gana mucho dinero en la vida es porque está muy obsesionada con ganar dinero. Y están permanentemente viendo, sus cerebros están permanentemente. Y donde tú ves una tienda, ellos ven una oportunidad en un producto, de vender algo. Donde tú ves un documental, ellos están, o las noticias, y tú estás viendo el desastre de Kuwait, donde sea no sé qué, ellos están viendo, bueno, y si hago esto, seguro que el petróleo va a subir, entonces voy a comprar acciones de petróleo. ¿Os dais cuenta? La realidad es la que es, pero cada uno se fija en la parte de la realidad que está alineada con sus intereses. La gente que, que quiere ayudar a los demás siempre encuentra posibilidades de ayudar, siempre. Y los que están más preocupados de otra cosa pasan por la calle y no ven a la gente pidiendo ni se preocupan de esas cosas, porque su cerebro no les dice que presten atención a eso. Entonces,
la repetición es la mejor manera. Me gustaría poder deciros, hay atajos. No les conozco. Y quien os quiera vender atajos para eso, posiblemente os esté engañando, de alguna manera. Simplemente es eso. Es decir, tengo algo, tengo un objetivo y lo tengo y lo estoy repitiendo constantemente, constantemente, constantemente. La meditación. La meditación me parece algo buenísimo, buenísimo. Más que nada porque estamos dentro de un mundo en el que todo va demasiado deprisa. En el que, si os dais cuenta, estamos sometidos a muchos estímulos y nosotros mismos nos sometemos a más. Entramos dentro del coche y ponemos la radio, llegamos a casa y ponemos la televisión. Somos incapaces muchas veces de estar en silencio con nosotros mismos. Entonces, seguro que muchos de vosotros practicáis la meditación. Yo tengo un concepto que he desarrollado a lo largo de los años que se llama mierditación, ¿vale? ¿Y por qué se llama mierditación? Porque el objetivo de la meditación es pasar al nivel subconsciente, ¿vale? Apagar la parte de arriba, la parte cerebro, toda esta que está todo el día pensando una cosa y otra, y entrar en la parte interior, en la parte de la calma, en lo que somos nosotros mismos. Pero la mayor parte de la gente no se toma el tiempo necesario ni el esfuerzo para conseguirlo. Entonces, ese concepto de mierditación que os digo es el de simplemente dedicar todos los días 5 minutos, no hace falta más. Si son 10, estupendo. Pero son simplemente a sentarse en la posición esta de la meditación y simplemente respirar y dejar que nuestros pensamientos fluyan. ¿Vale? Que luego quieres avanzar un poco más y quieres ya entrar en la parte de la meditación y todo esto, estupendo, pero necesita trabajo. Pero simplemente el hecho de sentarse por la mañana o por la noche o al mediodía, cerrar los ojos en un ambiente en el que no haya ruido, a ser posible, cerrar los ojos y observar nuestros propios pensamientos, observarlos nada más, es algo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y tiene que ver con esto. Si nosotros queremos llegar a nuestro subconsciente, nosotros tenemos que ser conscientes de qué son las cosas que pensamos. ¿Vale? Es así de simple. Os lo he dicho, vuestro subconsciente lleva años diciendo en qué os tenéis que fijar. Vosotros entráis en una discoteca y hay gente a la que su cerebro le dice que se fije en las chicas o los chicos. Hay otro que lo que se fija es en dónde está la barra más cercana. Otro donde está la salida de emergencia, para ver si por si acaso pasa algo. ¿Entendéis? La realidad es la misma, pero cada uno nos fijamos en una cosa. Entonces, la repetición y la meditación, de hecho, los mantras son repeticiones que sirven para eso, para entrar en ese estado, digamos. Son dos herramientas fundamentales y buenísimas para acceder a esa parte subconsciente. Mira, voy a hacer una cosa, porque si no me tiraría aquí con vosotros hace una hora, vamos, una hora y pico. Voy a recoger todas las preguntas que me habéis hecho, os voy a dar otros 2 o 3 minutos más para que pongáis preguntas que tengáis y luego lo que hago mañana, en los 10 primeros minutos, os respondo todas. ¿Os parece bien? Me decís ok y con eso listo. Vale, pues eso, 2 minutitos más, me hacéis las preguntas que consideréis. Ya le pido yo ahora que me rescate todas esas preguntas. Y por mi parte ha sido un placer. Me decís que se os ha pasado rápido, a mí se me ha pasado más rápido todavía. La verdad es que creo que vamos a tener 3 días maravillosos. Vamos a pasarlo bien, vamos a aprender un montón de cosas y estoy a vuestra disposición para todas estas preguntas que hacéis eh, sobre los productos. Vamos a daros cuenta de que hoy hemos hablado de la parte, digamos, teórica, la parte del cerebro, pero a partir de aquí lo que vamos a hacer es hablar de la realidad, de cómo esto sirve para vender, de cómo esto se está utilizando en la vida real para hacer que nosotros tomemos decisiones. Y es una de las cosas curiosas. Nosotros pensamos de que las decisiones que tomamos las tomamos siempre de manera racional y que las tomamos además sin ser influidos por nada, y mañana, cuando termine la clase, os vais a dar cuenta de que estamos siendo influidos de manera permanente, permanente. Bueno, pues lo que os digo, voy a recoger las preguntas y si no hay novedad, hasta mañana. Daros cuenta que mañana tenemos la segunda sesión y la tercera no la tenemos el miércoles, la tenemos el jueves. Entonces, hoy hemos tenido la primera, mañana martes tendremos la segunda y el próximo jueves tendremos la tercera. Gracias a vosotros por vuestra atención y por
Participación. Veo que Ana Isabel ha levantado la mano y tengo manos por aquí levantadas. Ok. Pues venga, nada, voy a coger la información y hasta mañana. Ha sido un placer auténtico.